conferencia, sin embargo, la quiero enfocar desde el punto de vista de la antropología. Esta palabra, antropología, viene del griego antropos, hombre o mujer, ser humano, y logos, tratado de ciencia. Así pues, nos encontramos ante una ciencia del hombre, o en palabras del filósofo Kant, una ciencia del conocimiento del hombre sistemáticamente desarrollada. Como el estudio del hombre, a su vez, puede ser muy amplio, desde la biología, la medicina, psicología, etc., la antropología moderna recoge dos tipos de estudios ampliables a un tercero. Por un lado, la antropología física o natural, llamada también etnografía, que estudia los rasgos corporales de los individuos, su origen, evolución, adaptación, según los grupos humanos. Por ejemplo, el Museo de Antropología de Madrid, que tenemos aquí al lado de Atocha, es un fiel reflejo de esta rama de la antropología. Y en segundo lugar, la antropología social o cultural, que estudia aspectos como la evolución de la lengua, costumbres, tradiciones, aspectos religiosos, lenguajes, artes, técnicas, etc. Por ejemplo, el Museo de Etnografía de Castilla y León, con sede en la ciudad de Zamora, es un buen exponente de esta otra rama. Y hay una tercera rama que yo no he hecho constar aquí, porque en los planes de estudio de las universidades se estudia más bien en los grados de filosofía. Se trata de la antropología filosófica o filosofía del hombre. Se trataría de un estudio sistemático del hombre por sus causas últimas y reflexiones sobre el ser y el obrar. Esta está sometida al tipo de filosofía de cada pensador, en cada momento, según sea materialista, dualista, idealista, personalista, puntos suspensivos. Así, por ejemplo, en esta casa, cuando reflexionamos sobre este tema, aplicamos lo que los espíritus nos han revelado, que el ser humano es un espíritu encarnado y que por eso trasciende, es trascendente a su propia materia, pues sería un tipo de estudio de la antropología filosófica. Pues bien, en el tema de hoy, la muerte, yo voy a acudir a estas dos últimas subdivisiones de la antropología. Por una parte vamos a hablar de la cultura de la muerte, según sería la parte social o cultural, pero también nos vamos a preguntar por ella desde el punto de vista de la filosofía. Empiezo, por tanto, con reflexiones sobre la etnología, que vimos que era la antropología cultural o social, que para mí quizás sea el enfoque más interesante que se puede hacer, en este caso, sobre la muerte. Esta fotografía lleva por título El velatorio español y está expuesta en el Centro Nacional de Arte Reina Sofía, siendo su autor Eugene Smith. Bien, pues desde un enfoque etnológico nos podemos preguntar por el sentido del velatorio, del color negro, de las plañideras. Nos podemos preguntar si se realizan los funerales en la casa o se acude a un velatorio. Desde luego va a ser muy distinto cómo se vive la muerte en los pueblos que en las ciudades. Y en todo caso, pues nos va a dar muchos detalles de la cultura de una civilización, de un pueblo, así como de su evolución. Sin embargo, yo me voy a centrar en otras cuestiones, como es la dedicación en el calendario del mes de noviembre al mes de difuntos. Como decía anteriormente, he hecho coincidir esta conferencia con la primera semana del mes, hoy 6 de noviembre, de un mes que hemos inaugurado pues, con la fecha de Todos los Santos. Bueno, en realidad hay una terna de días y con celebraciones muy diferentes. Por una parte, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, que se conoce como popularmente ahora Halloween o la noche de difuntos. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, que sea Día de Difuntos, no noche, sino día. Bueno, también a su vez, en cada pueblo, en cada localidad, puede variar las denominaciones. Con todo, lo que es curioso es que muchas otras tradiciones espirituales reservan en general el mes de noviembre, todo el mes, como un mes dedicado a honrar a los que ya partieron. ¿Por qué? Vamos a verlo. Bien, Halloween, como tantas otras fechas del calendario, como la propia Navidad, tiene un contenido que ha sido desvirtuado, yo creo, por el marketing. Y se está perdiendo, pues quizá todo su contenido, todo su origen. De hecho, bueno, pues no sé a vosotros, pero a mí el pronunciar la palabra Halloween como que te viene en la cabeza, pues, calabazas de plástico un poco horteras, made in China, o gente con disfraces cutres de brujas o fantasmas, o, bueno, niñatos a lo mejor que van por la calle vociferando. Pero tranquilos, que no todo está perdido. Son numerosos los pueblos y ciudades, especialmente los más pequeños, que procuran revivir las tradiciones de sus mayores. Por ejemplo, en Soria se ha recuperado una costumbre que a mí me parece muy bonita, de acudir
esa noche al Monte de las Ánimas y releer pues, la historia que con ese mismo nombre escribiera Gustavo Adolfo Bécquer. Relato espeluznante, que por cierto aconsejo leerlo todos los años por estas fechas al calor de un buen fuego. Ahora bien, volvamos a Halloween, porque a pesar de la imagen yankee del cine y la televisión, su origen está muy lejos de todo eso. Halloween significa en inglés antiguo All Hallows Eve, víspera de todos los santos literalmente, y también se conoce como Noche de Brujas, con lo que ya en su origen se está asociando a algo mitológico y oculto. Y es que, aunque hay varias teorías, parece que esta fiesta no tiene su origen en Norteamérica, sino que sería llevada allí por los colonos ingleses. De hecho, tiene su origen en la zona celta de Europa y se asimila pues, a esas fiestas de acción de gracias que tienen lugar al final de la cosecha. Y son fiestas presentes en todo el arco celta, pues de Europa, desde Portugal, Galicia, Asturias, la Bretaña francesa, el país de Gales, Irlanda, parte de Escocia. Bueno, el nombre común de estas fiestas es Samhain. Bueno, un inglés actual pronunciaría Samhain, pero en el inglés antiguo y gaélico se diría Samaín, que es como lo voy a pronunciar en esta conferencia. Samaín es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano de la Europa previa a su conversión al cristianismo. Tenía lugar la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre y servía como celebración final de la temporada de cosechas en la cultura celta. Fecha considerada como el Año Nuevo Celta, con el que comenzaba la estación oscura, debido a la disminuyente horas de sol. Es tanto una fiesta de transición, el paso por tanto de un año a otro, como de la apertura a otro mundo. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. En la actualidad, el Samaín continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos neopaganos como la Wicca y el druidismo. Se sabe que las festividades del Samaín se celebraban entre el 5 de noviembre y el 7 de noviembre. Hoy sería Samaín. ¿Por qué motivo? Porque es justamente unas fechas equidistantes entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Fechas que podían determinar, según los astros, según el sol, también la luna, pues buscando justamente el punto intermedio, nos encontraríamos con el Samaín. Y se celebraba con una serie de festividades que duraban una semana y finalizaba, atención, con la fiesta de los espíritus, iniciándose así el nuevo año celta. Esta fiesta de los espíritus era una de las fiestas principales, pues celebraban ese momento de conexión que para ellos, los celtas, existía entre el cielo y la tierra. Y es que para ellos, el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta, en la que no había ni hambre ni dolor. Al parecer, los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, atención de nuevo, los sacerdotes druidas, sirviéndose como médiums, se comunicaban con los desencarnados, en espera de ser guiados en esta vida hacia una realidad más plena. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esa fecha a visitar sus antiguos hogares y a sus descendientes. Y es que los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro se estrechaba con la llegada del Samaín, permitiendo a los espíritus tanto benévolos como malévolos pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Es por ello que se cree que el uso de máscaras y trajes, de disfraces, se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. El propósito de las máscaras era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. De hecho, la máscara es uno de los elementos más comunes en muchas culturas y ha sido muy estudiado desde la antropología. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas. E incluso en zonas como Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Pero abramos aquí un paréntesis. Y es que en el número de abril de 1858 de la Revista Espírita, Allan Kardec incluyó un artículo titulado El espiritismo entre los druidas, en el que reconoce que los celtas llegaron a tener un conocimiento espiritual que en muchos aspectos coincide con el impartido por la doctrina espírita. Y es así que Kardec nos anima a profundizar en el estudio de la historia y de la cultura celta. De hecho, sin ir más lejos, como sabéis, el nombre de Kardec es de origen celta, tras elegirlo Hippolyte Léon Denisard Ribel, al serle manifestado que en una anterior encarnación había sido un druida.
Ello explica también que su mausoleo tenga una forma de dolmen en homenaje a este origen. Pues nada, cierro ese paréntesis y continúo. Y es que, volviendo a la fiesta de Samaín, contamos con vestigios de la misma en algunos puntos de España, en Galicia, León, como el pueblo de Cacabelos, famoso, por cierto, por su cocido maragato. Preparaos, si os vais a disponer a tomarlo, preparaos bien. Y la zamorana región de Sayago, con una fiesta popular conocida como el Magosto. Se hace coincidir, tras la vendimia, con la recogida de la castaña, y por eso cuenta con dos elementos, la castaña y el fuego. Es una fiesta de raigambre céltica que celebra la época del final de verano e inicia la mitad del año oscura y fría. Esta fiesta está profundamente relacionada con el culto a los muertos, siendo habitual dejar el fuego de la casa encendido y alimentos en torno a la lareira. La lareira es como se llama la chimenea en la zona de Sayago, y eso me pasa por meterme en esos berenjenales. Bien, lareira. Me parece un nombre precioso, si lo podéis pronunciar. Imagino que después de una copilla de vino cada vez sería más complicado, con lo cual, chimenea. Bien, se dejaba encendido tanto la lumbre en la lareira como varias velas, varios candiles a lo largo de la casa, precisamente para crear un entorno amable, un entorno familiar, que fuese de acogida para los que ya marcharon. Hay numerosos rituales tradicionales que se celebran a lo largo de esta fiesta, tanto para purificarse, curarse, recordar a los antepasados, asistir a misa o visitar al curandero local. En este sentido, fuimos testigos de la curación de un herpes zóster, popularmente conocido como culebrón, gracias a unos pases de sanación impartidos por una curandera de Almeida de Sayago, provincia de Zamora. Personalmente, yo reconozco que tengo una mentalidad científica y bastante racionalista, y si alguien me pregunta qué hacer ante un herpes zóster, yo le diría que fuese al médico. Pero desde la honestidad no puedo sino hablar de lo que veo, y yo, bueno, pues las cosas como son, es como sucedió. ¿Qué explicación se le puede dar? ¿Sugestión? ¿Ayuda espiritual? ¿Sabia utilización de plantas locales? Probablemente yo no lo sepa nunca, y por tanto tampoco os lo voy a transmitir como algo cierto sin otras explicaciones. Sencillamente os lo comento. Lo que sí puedo decir es que yo fui testigo de una curación en un solo día de un mal que el médico había previamente diagnosticado para 3 meses. Las cosas como son. Pues bien, la visita al curandero, muy propio en toda esa región, la mediunidad, el trato cotidiano y confiado con los espíritus y elementos típicos como el uso de la gaita, el aprovechamiento de los frutos de la tierra como castañas, manzanas en otoño, dibujan muchas de las características de nuestros antepasados los celtas. Y es un atisbo de vida muy en la línea de la doctrina espírita que, bueno, pues tal como lo explicamos en esta casa. Ciertamente, como tantas otras festividades, el Magosto o Samaín fue aglutinada por el cristianismo, del mismo modo que el día de Navidad reinterpretó aquellas fiestas paganas del solsticio de invierno y las saturnales que se celebraban en el Imperio Romano. Esta estrategia de no prohibir, sino reinterpretar, y que tan buen resultado le había dado a la Iglesia, pues se aplicó también ahora, de modo que a cambio del Samaín se empezó a celebrar el Día de Todos los Santos con una liturgia y tradiciones católicas propias que serían, una vez recristianizadas, creándose la costumbre de acudir a cementerios llevando flores, como sabéis, o bueno, pues procesiones, obligación de ir a misa el día 1, etc. Esto ocurriría en el siglo IX a instancias del Papa Gregorio IV. Y hoy día, ya cristianizada, ha perdido quizás esa vinculación con los ciclos de la naturaleza. Si bien justo es reconocer que en algunas zonas rurales de Estados Unidos, quizá un poco del país de Gales, determinadas zonas de Francia, sobre todo rurales, pues ha sabido perpetuar ese ambiente en el que predominan las frutas propias de la época, recetas de manzana, calabaza, frutos secos, etc. Pues bien, el Día de Todos los Santos, que como sabéis tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino, no así por cierto para la Iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino, que lo celebran el domingo posterior a Pentecostés, es cuando se celebra esta fecha. ¿Y qué celebra? ¿Qué se celebra? Pues en palabras teológicas es una fiesta solemne por todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente,
han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en presencia de Dios. Bueno, desde luego no es ahora el momento de poner de manifiesto ciertas contradicciones que esto supone, como por ejemplo el dogma implícito de la resurrección de la carne. Dogma que desde mi punto de vista no se sostiene ni desde la razón, ni desde la física, ni probablemente desde la espiritualidad. En todo caso, digo, no es este el momento para meternos en esos jardines, pero quien esté interesado en profundizar les recomiendo la lectura del Cielo y el Infierno de Allan Kardec, el cual, por cierto, está siendo el texto base que estamos utilizando los jueves en las clases que mantenemos online a través de Zoom en esta casa, y al cual pues estáis todos y todas invitados. Bueno, quien quiera más información la puede ver en la página web de nuestra asociación. Ciertamente, el santoral católico pues dedica cada día del año a un santo concreto. Pues el 15 de octubre se celebra Santa Teresa, el 11 de noviembre a San Martín, el 15 de mayo a San Isidro, el 29 de junio a San Pedro, el 24 de junio a San Juan el Bautista, el 26 de diciembre al otro San Juan el Evangelista, etc. Pero bueno, asumiendo que puede haber una gran pluralidad de santos que fueron anónimos, pues les dedica un día, el 1 de noviembre, pues en honor a ellos. Así es la vida. Bien, hemos hablado de una terna de días y hemos analizado dos. Nos falta hablar del Día de Difuntos. Y deseo exponer un caso singular que se celebra en la región zamorana de Aliste. Los pueblos de la zona, siguiendo la tradición, mezcla entre la fe y la superstición de esa noche, tienen por costumbre en los hogares dejar encendida una luz sobre la mesa de la cocina, que es el lugar más importante, es el centro donde se reúnen las familias después de un día de trabajo para hablar, conversar, qué tal te ha ido el día, qué preocupaciones tienes, enhorabuena, etc. Es un sitio, la cocina, donde está el alma del hogar. Todavía hoy, aún en la ciudad y en apartamentos, se puede decir que en la cocina hay algo especial. Es donde a lo mejor cuando un hijo no se atreve a decir algo al resto de la familia, a su madre sí, en la cocina. Vale, tu padre no te va a entender, cuéntamelo. Y se le cuenta en la cocina. En la cocina está el alma. O quizá los espíritus protectores de cada hogar prefieren tener la cocina como ese sitio especial, donde se puede hacer una mediunidad natural y donde se reciben muchas intuiciones. Bueno, pues también en las antiguas casas alistanas era una de las zonas más importantes y entonces es donde se preparaba esta noche. Y es que así, después de cenar las ricas viandas típicas de la tierra, por Dios, qué hambre me está entrando, bueno, pues recogida la mesa, se colocaba sobre ella un mantel blanco, una hogaza de pan, pero ya empezada, no entera. Y era necesario colocarla bien asentada, no al revés, pues eso se consideraba fatídico, sino por la parte lisa, asentada. Y asimismo, pues una cazuela de barro con viandas, pues con jamón, chorizo, lomo, también unas nueces, unas castañas, y alumbrado todo por una vela de cera virgen, inconfundible por su color amarillento. Si no la había, bastaba una lucerna de aceite. Esta parafernalia se hacía antes de salir de casa esa noche, para asistir a la tradicional novena de las ánimas, acto comunitario para el pueblo, la comunidad, que se hace en la iglesia de culto por los difuntos, o si el pueblo lo dispone, en el Vía Crucis de piedra de algún monte próximo. Pues bien, el cabeza de familia bendecía todos los elementos depositados sobre la mesa y se rezaba por los difuntos habidos en ese hogar. Era esto considerado como una invitación a los muertos de la familia, cuyos espíritus se esperaba visitasen la casa esa noche. Se creía que los difuntos regresarían a sus moradas terrenales y si hallaban algo, se marchaban alegres, en caso contrario tristes, pero no por hambre, sino por el olvido hacia ellos de sus allegados. De ahí el dicho que se pasa de abuelos a padres y de padres a hijos de lo que hiciste con nosotros, mañana contigo lo harán.